Hola, estamos transmitiendo la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno y todos aquellos que desean acompañarnos a través de estas plataformas virtuales. Espero que estos recursos sean de bendición en tu vida y si es así, compártelos con otros. Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado Predicaciones para la Iglesia. Hemos estado estudiando por varias semanas el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente aquellas predicaciones y discursos que son de gran enseñanza para la iglesia. Estas son predicaciones antiguas para una nueva normalidad. La lectura para la predicación de este domingo la encontramos en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 17 al 35. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que puedas leer junto conmigo. Esto es el momento más importante en la predicación, la lectura de la palabra de Dios, la cual dice de la siguiente manera: Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Te invito a que oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. ¿Consideras que tu trabajo es demandante? Entre los oficios más peligrosos del mundo se encuentran los siguientes: ordeñador de serpientes, mensajeros, jinetes de toros, guías de montaña, pescador en alta mar, luchador de cocodrilos, aparejador de petróleo. Es posible que en tu trabajo se corran riesgos. Es posible que sea difícil, que requieras de algunas habilidades o cualidades especiales para mejorar tu desempeño. Hace un par de semanas, mientras esperaba en una cita médica,
Observé la construcción de un edificio. Tenía alrededor de 13 pisos de altura. Y en el penúltimo piso me llamó la atención que un obrero estaba pintando el techo. Estaba muy cerca del filo de ese piso y sinceramente sentí miedo por ese hombre. Sentí el temor de que fuese a caer. Pero mirando detenidamente, me percaté que el hombre tenía un cinturón ciñendo su pecho y su cintura, y que esta tira larga estaba amarrada a los pilares de la construcción. El obrero había tomado las precauciones necesarias, aunque era propenso a caer. El obrero de Dios enfrenta también retos para cumplir su misión. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo expresa algunas cualidades del obrero aprobado por Dios, el obrero que puede desarrollar el servicio que Dios le ha encomendado. Sin embargo, estas cualidades son aplicables para todo creyente, sea donde fuere que desarrolle su actividad diaria. Siguiendo el desarrollo del libro de los Hechos, los discípulos de Jesús han sido testigos de él, guiados por el Espíritu Santo. Han predicado por varias décadas el mensaje de salvación, comenzando desde Jerusalén y Judea, continuando en Samaria y emprendiendo viajes a otras naciones. El apóstol Pablo y Bernabé son dos personajes que empiezan a destacar, pues ellos iniciaron viajes misioneros, comenzaron a visitar a otras naciones. En su primer viaje es visto en el libro de Hechos, que partieron de Jerusalén en el capítulo 13 y culminan este viaje en el capítulo 15, momento en el cual se reunieron los apóstoles y ancianos de Jerusalén para llegar a un acuerdo respecto a algunas dudas que tenían algunos judíos en torno al tema de la salvación. Luego, en el capítulo 16, Bernabé y Pablo se separan y Pablo comienza su segundo viaje misionero junto con otro creyente llamado Silas, llegando en el capítulo 17 a un puerto en la ciudad de Éfeso, donde permaneció por bastante tiempo. Según el capítulo 17, versículo 10 de Hechos, nos dice que permaneció por 2 años en la ciudad de Éfeso, hasta que en un momento hubo un disturbio, porque un tal Demetrio, que era artesano, hacía templecillos de la diosa Diana o Artemisa. Levantó a la gente en contra de Pablo, ya que la predicación de Pablo atacaba a la idolatría. Y esto acarreaba pérdidas grandes para los artesanos, en específico para Demetrio. Así que levanta una turba en contra de Pablo y esto provoca que Pablo y su equipo misionero tengan que salir de la ciudad, una ciudad donde habían estado predicando, donde se habían estado relacionando íntimamente con la congregación. Después de recorrer varias regiones, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Mileto, que también parece ser una ciudad con un puerto, la cual se encuentra aproximadamente entre 48 y 50 kilómetros de Éfeso. Es desde este punto donde se desarrolla el discurso o la predicación que leíamos hace un momento de parte del apóstol Pablo. Es un discurso que se dirige a creyentes, específicamente al liderazgo de la iglesia, es decir, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, como podemos leer en el versículo 17. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. La palabra anciano en griego se traduce como presbítero. De ahí que podemos entender o deducir que la iglesia en Éfeso ya tenía una organización que Dios les había dado por medio de Pablo. Y esta organización era que el liderazgo se llevara a cabo por medio de ancianos o presbíteros.
Es decir, ya vemos un orden, una organización, un sistema de gobierno dado por Dios dentro de la iglesia al cual podemos llamar presbiteriano. Pablo enfatiza dos secciones en su predicación con palabras que anima a los creyentes. Y repito, en específico al liderazgo de esos creyentes, de esa iglesia. En la primera de ellas, la primera sección, Pablo habla acerca del servicio. El servicio. Leemos versículo 18 al 24. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Varias manifestaciones del servicio de un obrero aprobado son declaradas, son visibles en esta primera sección de la predicación de Pablo. Entre ellas encontramos que el creyente tiene fijo en su mente a quién sirve. El texto menciona: sirvo a Dios con humildad. Menciona el discurso de Pablo, esto en el versículo 18, sirvo a Dios con toda humildad. Él, es decir, Pablo, había enfrentado pruebas que le llevaron a las lágrimas por la iglesia, pero este no fue un impedimento para continuar su servicio. En varias ocasiones también menciona el texto que había predicado o proclamado el mensaje. Esto es, que Pablo había declarado el mensaje que Dios le había encomendado. Había cumplido con su misión, ser un testigo de los padecimientos, muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo tenía tanto amor por la iglesia en Éfeso y por todas las iglesias, que enseñaba públicamente y también en las casas. Esto denota la idea que el liderazgo de Pablo estaba tan cercano a la gente, se acercaba, conocía sus necesidades, les visitaba en sus casas, les predicaba y enseñaba la palabra de Dios, les animaba con la palabra de Jesucristo. Pablo persuadía a sus oyentes a depositar su fe en Jesucristo, en la obra de Jesús, creer solamente en Él para salvación. Tenía también en claro que a pesar de las circunstancias de oposición, a pesar del dolor y sufrimiento que le esperaba, su propósito era cumplir la misión. Y esta misión era exponer a diestra y siniestra las buenas noticias del regalo inmerecido otorgado por Dios a todos aquellos que creen. Tiempo después, el apóstol Pablo habla acerca de este tema, el servicio, en una carta que redacta a esa misma iglesia, a Éfeso. En el capítulo 6 de su carta a los Efesios, en el versículo 5 al 9, leemos lo siguiente: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. En varias ocasiones, Pablo enfatiza: sirvan, pero no a los hombres, sirvan al Señor. Háganlo con todo corazón, con toda humildad. Hagan un servicio para Dios antes que los hombres. Y este es un buen consejo también para nosotros. En el trabajo que desempeñas, en las labores que haces a diario, no te quejes por ellas. Mejor ve el consejo de la palabra y sirve en aquello que haces con todo amor, como para el Señor. Probablemente has escuchado hablar de un misionero muy famoso, se conoce como el padre de las misiones modernas. Se llamó Guillermo Carey. Fue un protestante inglés anglicano que después se unió a la iglesia bautista por allá de los años 1800. Y él hizo mucha labor, sobre todo en la India. Mucha gente escuchó el evangelio por medio de su predicación y también se dio a la tarea de traducir al idioma la escritura, la palabra de Dios. Sin embargo, tal vez hay algo que no conoces de Guillermo Carey. Cuando él era joven, trabajaba en un taller de zapatos. Y él, cuando era joven, intentaba hacer su servicio como zapatero, como para el Señor. Siempre cosiendo y remendando y buscando la comodidad de su calzado. Él sabía que tenía un llamado de parte de Dios. Y en ese momento se desarrollaba en su oficio de zapatero, pero lo hacía con todo su corazón, con toda humildad. Después, Dios le llamó a las misiones. Con esta ilustración quiero decirte que no hay trabajo ni servicio pequeño. Que aquellos pequeños detalles que haces en tu trabajo están marcando también tu eternidad, tu crecimiento espiritual. A veces creemos que nuestra actividad es muy poca. A veces creemos que solo los que predican o enseñan o se encuentran en grandes estadios, los evangelistas, son aquellos que alcanzan muchas almas para el Señor. Pero con este testimonio y con lo que Pablo dice en la Escritura, nos damos cuenta que tú y yo podemos ser instrumentos útiles para el Señor. En aquello que hacemos, hagámoslo con todo el corazón, con todo nuestro servicio, como para Cristo, como para nuestro Salvador. Si hacemos una pausa y miramos nuestra propia experiencia con sinceridad, nos daremos cuenta que estamos tan lejos de cubrir estos parámetros que Pablo menciona de un obrero aprobado por Dios. A veces por temor, a veces por vergüenza, nos retraemos de hablar de Jesús y nuestro servicio es deficiente. Pablo es un ejemplo de un evangelista que se involucra con la gente, que le apasiona predicar la verdad. Y esto me lleva a una reflexión con las siguientes preguntas. ¿De qué manera estamos sirviendo a Dios en nuestra vida diaria? ¿Qué puedo hacer para ser más efectivo en el servicio a Dios, en aquello que desarrollo cada día? ¿Cómo me estoy involucrando con otras personas, haciendo amistad para exponerles el tesoro del Evangelio, de las buenas noticias? Las respuestas tú las tienes. La segunda palabra de ánimo que veo en esta sección de la predicación de Pablo es la entrega. Ya vimos el servicio, ahora vamos a ver la entrega. Versículo 25 al versículo 38 nos dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre.
Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darle herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Su entrega, la entrega de Pablo, es visible también de varias maneras. Primero, no escondiendo nada, sino compartiendo todo el consejo de Dios, todo el consejo revelado en su palabra, fungiendo como atalaya o centinela. Probablemente en el corazón del apóstol Pablo, al decir estas palabras, se encontraba ese texto que encontramos en la profecía de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 9. Pablo dice: estoy libre de la sangre de todos ustedes. ¿A qué se refiere? Probablemente se refiera a esto. En Ezequiel 33, versículo 1 al 9, leemos lo siguiente: el Señor me dirigió la palabra. Aquí está hablando el profeta Ezequiel, el mensaje que Dios le dio y la misión que le encomendó. Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido y llega a la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel, por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado: vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Qué es lo que vemos? Que probablemente Pablo se refiere a esta sección de la profecía de Ezequiel al decir: estoy libre de la sangre de todos. Es decir, que Pablo, como centinela, como atalaya, había declarado a cada uno de la gente, de los miembros en la iglesia de Éfeso, lo que era la verdad. Les había animado al arrepentimiento, les había animado a la fe, les había instruido sanamente. Él dice: estoy libre de la sangre de todos. Es decir, había advertido todo el consejo de Dios. Con esta entrega anima Pablo a los ancianos a tener cuidado de ellos mismos y de lo que pasaría en el futuro. Les advierte que estén listos, que estén preparados para defender el rebaño de Dios. Cuando la enseñanza, cuidando siempre la enseñanza y observando a hombres que vendrían o que de entre ellos mismos se levantarían con enseñanzas de doctrinas no bíblicas que impulsarían a otros a seguirles. Pablo cita su testimonio de entrega constante con cada uno en particular. Les encomienda al final de esta predicación a Dios mismo y al poder de su palabra. No antes, sin recordarles que Pablo es un ejemplo de entrega,
en todo sentido, pues aún en lo físico él trabajó para solventar su servicio al Señor, su ministerio. Y él mismo cita a la congregación como testigos de esto. Antes de arrodillarse Pablo, de despedirse de los ancianos y pastores de la iglesia de Éfeso, Pablo citó una declaración de Jesús que curiosamente no se encuentra en ninguna de los evangelios o del evangelio. La versión Reina Valera 1960 se lee: porque más bienaventurado es dar que recibir. Algunos comentaristas consideran que Pablo, estando dentro del grupo de los fariseos antes de su conversión a Cristo, antes de ese encuentro que tendría con Cristo, en alguna o varias ocasiones escuchó la predicación de Jesús y fue impactado por esta declaración. Otros comentan que esta declaración fue una expresión que se estaba transmitiendo por vía oral, es decir, por declaraciones de creyentes a nuevas generaciones de creyentes, de que en una ocasión Jesús mismo dijo esto: más bienaventurado es dar que recibir. No sabemos con exactitud a qué se refiere a Pablo, si él lo escuchó o si lo recibió de la generación de otros creyentes. Lo que sí nos es visible es que en el Evangelio, más que Pablo, Jesús, el pastor de los pastores, no solo animó a su pueblo con las palabras, sino que desarrolló de una manera perfecta el ser el obrero por excelencia del Padre. Jesús cubrió con estos dos elementos, con el servicio y con la entrega. En el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 45, leemos el tema central de todo el Evangelio: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Esta es la razón por la cual tú y yo podemos ser obreros aprobados, pues el ejemplo nos lo ha dado el mismo Hijo de Dios, quien nos sirvió y se entregó por nosotros al sacrificio para perdonar nuestros pecados. Pablo también menciona en su predicación la manera en que Jesús sirvió y se entregó. Entregarse por la iglesia requería de un costo, y un costo muy alto. Y Pablo, a manera de advertencia, nos lo dice en el versículo 28 de Hechos 20: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y nota las siguientes palabras: que él adquirió con su propia sangre. La misma sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz es la señal de su entrega y de su servicio para con nosotros. Este fue el costo de la entrega: la sangre del Hijo de Dios bañando el madero en la cruz. De esta manera, tú y yo fuimos perdonados, aceptados, reconciliados con Dios, pero también llamados a servirle y a entregarnos como Cristo se entregó también por nosotros. Estimado teleescucha, una manera práctica para mostrar la veracidad de la salvación es sirviendo y dándonos a otros. Hagámoslo en cada oportunidad. Oremos. Gracias damos, Señor, por tu palabra. Es hermoso la predicación que con la cual Pablo anima a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Gracias, Señor, porque esta palabra es también para todo creyente. Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en ti, Señor Jesús, somos llamados a entrega y al servicio. Pero tal vez alguien me escucha, Señor, a través de esta predicación y no ha tenido un encuentro contigo. Yo ruego, Señor, que abras los ojos y los oídos espirituales
que abras nuestro entendimiento de todos aquellos que oigan esta predicación, para que también ellos puedan ver la grandeza del servicio y la entrega de Jesús. Que esa entrega, que ese sacrificio, al creer en Jesús, nos hace libre de la ira eterna. Pido, Señor, que toques nuestros corazones, que animes a tu iglesia y que en estos momentos todavía de incertidumbre ante lo que escuchamos en las noticias, podamos, Señor, permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús. Doy gracias, Señor, por esta predicación. La deposito, Señor, para tu gloria y honra, para el engrandecimiento de tu nombre y para el beneficio y crecimiento de los corazones de los creyentes en tu pueblo. En el nombre de Jesús, doy gracias. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Por salud de la congregación, aún no tenemos fecha para el regreso a nuestras actividades en domingo. Esperamos la indicación tanto de las autoridades civiles, religiosas y también de la unidad de nuestro consistorio para poderles informar con claridad y de una forma más detallada las razones por las cuales aún no nos estamos reuniendo. Lo que sí es bueno recordar es que hoy es el último domingo del mes, por lo cual les envío felicitaciones a todos aquellos que cumplieron años, que celebraron algún aniversario, que se encuentran celebrando algo. A todos ustedes les envío un caluroso abrazo. Que nuestro buen Padre les otorgue los anhelos de su corazón. Con el favor del Señor, continuaremos la próxima semana con la serie Predicaciones para la Iglesia, escuchando la predicación titulada Por poco y me convences. Te espero en la próxima transmisión. Nuestra cita, domingo, 10:30 de la mañana. Recibe un virtual y fraterno abrazo.